Hola amigos, yo soy Israel de Kawa Games y hoy vamos a echar un vistazo a Role Player, un juego de dados donde tendrás que ir construyendo los atributos, rasgos y habilidades de tu personaje para crear el mejor aventurero de fantasía. Dentro de los juegos de rol es común tirar dados para otorgar atributos a los personajes y así poder describir las características físicas y mentales que identifican a dicho personaje. En Role Player tú asignarás dados de diferentes colores y valores a las filas de atributos de tu hoja de personaje, ligadas a las características de fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Tu objetivo en Role Player será conseguir la mayor cantidad de estrellas de reputación. Para ello, debes completar la mayor cantidad de objetivos de atributos que están relacionados con los valores de dados. Además, la colocación de dados en tu hoja de personaje te ofrecerá estrellas de reputación si logras que coincidan en color y posición a lo indicado en tu carta de trasfondo. También podrás conseguir estrellas de reputación al dotar a tus personajes de armaduras y rasgos con la adquisición de cartas en el mercado. Role Player fue publicado en 2016 y debido al éxito del juego, además de contar con expansiones, también se han desprendido juegos independientes ambientados en este mundo de fantasía. Los spin-off que se han derivado de Role Player son los juegos de Lock Up y Cartógrafos. Al final del video y en la descripción les dejaremos enlace al tutorial de Cartógrafos por si quieren conocer el juego a detalle. La versión en castellano de Role Player fue publicada por Gen X Games. Es un juego dependiente del idioma, por lo que adquirir el juego en español es recomendable. Ya es hora de echar un vistazo al juego y realizar la preparación para la partida. Lo primero que debemos hacer es tomar dados. Cada jugador toma un dado de cualquier color y lo lanza. El jugador que obtenga el dado o el número más alto, pues se convierte en el jugador inicial. Todos los dados se meten nuevamente a la bolsa. Tener en cuenta que hay dados de 7 colores y de cada color hay 10 dados, excepto del amarillo que tiene 13 dados. Estos dados amarillos nos darán oro. Entonces, ya determinado el jugador inicial y continuando en turnos en sentido de reloj, se procede a elegir una hoja de personaje. Hay diversos personajes, hay orcos, hay elfos, hay humanos. Entonces el jugador inicial pues decide primero y los que sobren van pasándolos a los demás jugadores. En este caso pues yo elegí un elfo. Esta hoja de personaje nos va a ayudar a acomodar los dados en los atributos, en las filas de atributos, y también pues estas hojas como tal nos van a dar algunas bonificaciones o algunas penalizaciones pues en los atributos. Este en particular en destreza nos da +2 y en este atributo nos da -2. Puedes utilizar cualquier cara de la hoja de personaje. Uno representa el género masculino y otro lado del femenino, pero no hay afectación en el desarrollo de la partida por utilizar un lado o el otro. Después, cada jugador toma 5 monedas de oro de la reserva. 2, 3, 4, 5. En partidas de 3 jugadores, el tercer jugador en orden de turno toma una moneda adicional. En una partida de 4 jugadores, el cuarto jugador toma 2 monedas extra. En este video tomaremos como ejemplo una partida de 2 jugadores. Es hora de asignar cartas de clase a cada personaje. Empezando por el jugador inicial, se toma un dado al azar de la bolsa y se le entrega la carta de clase correspondiente al color de dado obtenido. Digamos que me salió un rojo.
Entonces tomo la carta de clase relacionada al dado rojo, aquí lo viene, y ya lo pongo pues en mi hoja. Aquí viene el espacio para poner las cartas de clase. Se toman cubitos rojos, uno se va a poner aquí para recordarnos que pues mi color en este caso sería el rojo. Las cartas de clase determinan tu profesión en el mundo. Tú puedes elegir alguna de las dos caras de la carta de clase. Por ejemplo es un bárbaro y un guerrero. Tener claro que cada clase muestra diferentes objetivos de atributo, te otorga diferente habilidad inicial, y pues también hay que tener en mente que los dados rojos en este caso me van a dar una estrella de reputación al final de la partida. En este ejemplo, el guerrero me da, tras comprar una carta de armadura, puedes realizar la acción de atributo de constitución. Este es su habilidad inicial. Y del otro lado dice, puedes equipar hasta con 4 manos cartas de armas. Ya veremos adelante lo que significa, pero lo importante es que cada carta me va a dar pues diferentes habilidades y también se va a puntuar de diferente forma. Después se procede a repartir aleatoriamente una carta de trasfondo, que son estas. Y también vamos a tener cartas de alineamiento. De igual forma, aleatoriamente se te asigna una y lo pones en tu hoja, en tu tablero personal, lo acomodas. Las cartas de alineamiento representan la moralidad de tu personaje y tú ganarás o perderás reputación de acuerdo al alineamiento al final del juego. En la carta de alineamiento hay 9 espacios y tú empiezas en medio. Observar que los espacios de la izquierda representan una moralidad legal. Los espacios de arriba representan lo bueno, los espacios de la derecha se van tirando hacia lo caótico y los de abajo representan lo malvado. De acuerdo al perfil de tu carta de alineamiento, te serán recompensados o castigados ciertos tipos de moralidad. Entonces aquí se pone en tu hoja un cubito que empiezas en medio. Por ejemplo, que es un justo, pues va tirando más a lo bueno y a lo legal. Entonces al final del juego pues te va a dar estrellas, pues si quedas en este cuadrante más tirando hacia lo bueno y lo legal. Ahora es momento de crear nuestro mazo de cartas de mercado. Las cartas de mercado muestran su costo en oros. Vamos a ver una para... Entonces, cartas de mercado muestran su costo en oros, el nombre de la carta, descripción de la carta y sus beneficios. Algunas muestran un símbolo de la flecha que nos hará mover nuestro marcador sobre nuestra carta de alineamiento. Por ejemplo, esta muestra una flecha, entonces tú al adquirirla pues vas a tener que mover tu alineamiento. Hay 4 tipos de carta de mercado que explicaremos a detalle en breve. Tenemos armas, armaduras, habilidades y rasgos. Todas las cartas muestran un punto o 2 puntos en la esquina superior derecha. Es decir, aquí muestra un punto y muestra 2 puntos. Para la preparación de la partida es necesario separar todas las cartas de acuerdo a su número de puntos y descartar 7 cartas de cada mazo en partidas de 2 jugadores y 3 cartas de cada pila en caso de ser una partida de 3 jugadores. Entonces digamos que ya están separadas cartas que tienen aquí en este caso 2 puntos y cartas que tienen un solo punto. Entonces de cada pila, dependiendo del número de jugadores, pues se pueden quitar cartas. Después se revuelve cada mazo por separado y se arma una sola pila, un solo mazo. En las de hasta abajo van las de 2 y en las de arriba van las de 1 punto. Se forma pues un mercado en el centro de la mesa. Se ponen tantas cartas como jugadores en las partidas y siempre agregando una carta más.
Es decir, si somos 2 jugadores, pues tendríamos un mercado de 3 cartas, porque es 2 más 1. Si somos 3 jugadores, pues habrá 4, y si son 4 jugadores, que es lo máximo que este juego pueden participar, pues serían 5 cartas de mercado. También colocamos las cartas de iniciativa en orden ascendente. Para partidas de 3 jugadores se devuelven la carta 5 a la caja. En partidas de 2 jugadores se devuelve también la carta numerada con el número 4. O sea, ahorita somos 2 jugadores, entonces 4 y 5 se van. Hay que colocar un oro sobre cada carta de iniciativa que no sea ni la primera ni la última, es decir, en las que estén en medio. Entonces voy a acomodar mis cartas de forma ascendente, 1, 2 y 3. Y en la del medio, en este caso solamente la del 2, pues se tiene que poner un oro encima. Comenzando con el jugador inicial, se roba de la bolsa de dados los dados iniciales y se colocan en los espacios de atributo de su hoja de personaje. Para partida de 2 personas, cada jugador roba 6 dados iniciales. Para 3 jugadores son 7 y para 4 jugadores, cada competidor inicia con 8 dados. Entonces ahorita somos 2. Entonces robo aleatoriamente 6, 3, 4, 5, 6. Lanzo los dados y las voy a colocar en las filas de los atributos de mi tablero personal, siguiendo las siguientes reglas. El jugador puede colocar sus dados en cualquier fila, pero siempre empezando por la posición más a la izquierda disponible de dicha fila de atributo. Si el primero que quiero acomodar, por ejemplo, es en esta fila que es de sabiduría, de atributo de sabiduría, pues tengo que empezar por este espacio, no lo puedo poner más a la derecha. Usualmente, al colocar un dado, se dispara una acción asociada a ese atributo. Sin embargo, con estos dados, que son los iniciales, no se llevan a cabo dichas acciones. Más adelante revisaremos a detalle las acciones de cada atributo, de cada fila de atributo. Por cada dado de oro robado, sí se ganan 2 oros. Entonces aquí tengo 2 amarillos. Pues aquí van a ser 2 oros por cada amarillo, 4 oros que ganaría. Entonces vamos a acomodar los otros. Por ejemplo, este negro lo quiero tal vez aquí. Puedo acomodar donde yo quiera siguiendo esas reglas. Tal vez este acá, aquí y otro aquí. Entonces, después de que acomodamos lo que son los dados iniciales en nuestro tablero, pues ya estamos listos para iniciar la partida. Vamos a revisar el detalle de los turnos. El juego se divide en varias rondas, siendo el final de la partida cuando tus 6 filas de atributos se encuentren totalmente llenas de dados. Las rondas se dividen en 4 fases con el siguiente orden estricto. Fase 1, que es fase de lanzamiento. El jugador toma tantos dados como cartas de iniciativa hay en la partida y los lanza. Aquí hay 3 cartas de iniciativa y los tira. Después se deben colocar sobre las cartas de iniciativa, pero ordenándolos de menor a mayor valor. Si varios dados tienen el mismo valor, como aquí no sucedió, entonces el jugador inicial, que es el quien los está colocando, decide en qué espacios ponerlos. Aquí yo decido en cuál, digamos que así lo quiero. Siempre y cuando pues mantengan el orden ascendente. Después proseguimos con la fase 2, que es la fase de dados. Aquí se juega en turnos, comenzando por el jugador inicial y continuando en sentido del reloj, y se debe proceder a elegir una carta de iniciativa, llevándose tanto la carta, tomando el dado sobre el que está, y oro en caso de existir. Entonces, por ejemplo, yo quiero la carta de iniciativa 2, me llevo la carta, el dado, y como esta tiene oro, pues también me lo llevo. Ahora el jugador elige una fila de atributo de su hoja de personaje y coloca el dado en el espacio vacío más a la izquierda. Por ejemplo, en este
atributo, pues el espacio, hay un solo espacio disponible, pues ahí lo coloco, ¿no? Pero si hubiera decidido en este atributo el espacio a la izquierda vacío disponible, pues sería aquí. Se procede a ganar un oro en caso de que el dado colocado complete una fila de atributo, es decir, que se haya colocado en el tercer espacio de dicha fila. Como fue en este ejemplo, ocupé el tercer espacio de esta fila, pues gano un oro de la reserva. También ganas 2 más de oro si colocas un dado amarillo en cualquier espacio de tu hoja de personaje. Digamos que yo más adelante gano un amarillo, donde sea o donde quiera que lo coloque, siguiendo las reglas anteriores, pues gano 2 de oro, simplemente por ser un dado amarillo. Para finalizar esta fase de dados, se procede a realizar la acción de atributo de la fila en la que se colocó el dado. Ahora sí, pues vamos a ver el detalle de cada posible acción. El primer atributo es la fuerza. Se elige algún dado de tu hoja de personaje y puedes cambiar el valor a la cara contraria del actual. Es muy importante no cambiar el dado del lugar solo de la cara. Por ejemplo, si yo un dado que tome lo pongo sobre la fila de fuerza, entonces yo cualquier dado que ya tenga colocado lo puedo girar a su dado contrario. Por ejemplo, un 1, su lado contrario es un 6. Esa es la acción que me va a dar la fuerza. Después tenemos destreza. Con esta acción puedes intercambiar la posición entre 2 dados, pero sin cambiar el valor de cada uno de ellos. Si más adelante pongo uno aquí en destreza, puedo cambiar o intercambiar 2 dados. Digamos que este lo quiero aquí y este pues toma la posición de este. Entonces es un intercambio. La tercera línea de atributo es constitución. Puedes aumentar o descender en 1 el valor de cualquier dado de tu hoja de personaje. Si el dado ya es valor 6, no lo puedes aumentar. Y de igual forma, si el dado ya es valor 1, pues no puedes disminuir su valor. Digamos que lo acomodé. Y ahora este 2 yo lo quiero convertir en 3. Pero recordar que el 6 pues ya no puede subir más. Y 1 si hubiera pues tampoco lo puedo bajar. Otro atributo es la inteligencia. Si colocas un dado en la fila de este atributo, puedes elegir el dado que quieras y volver a lanzar para modificar su valor. Si el nuevo valor no es de tu agrado, puedes mantener la cara inicial. En cualquier caso, debes regresar el dado a la posición en el tablero del que se tomó. Por ejemplo, aquí puse inteligencia y pues este 2 no me gusta, entonces lo quiero volver a tirar. Como me salió un 5, pues ahora lo dejo con esa cara. Pero qué tal si tenía un 2 y me salió al tirarlo un 1, que es peor, pues tal vez me quede con el 2, ¿no? Otro atributo es sabiduría. Esta acción te permite mover un espacio de tu marcador sobre tu carta de alineamiento. Recuerda que no se puede mover en diagonal. Si estoy aquí, puedo tal vez mover hacia este lado, o tal vez ya estaba aquí y quiero mover hacia arriba. Es válido, lo único que no puedes hacer es mover en diagonal tu marcador sobre la carta de alineamiento. El último atributo es el carisma. Al colocar un dado sobre esta fila de atributo, tomas una ficha de carisma que podrás usar más adelante o usar durante la fase de mercado, y tiene que ser forzosamente en esa ronda que se ganó, disminuyendo el valor de la carta en un oro. Los efectos de todas las acciones de atributos se pueden aplicar sobre el mismo dado que se acaba de colocar y que detonó la acción. Por ejemplo, si acabo de colocar de fuerza, la fuerza, acuérdense que es voltear hacia su otra cara, puedo utilizar o aplicarlo sobre este mismo dado que detonó la acción. Los dados que se cambian de posición y de valor no disparan ningún atributo de acción adicional. Siendo un ejemplo de fuerza que coloqué y quiero cambiar la cara de este dado de 2 a 5, pues no por cambiar cara pues se activa la sabiduría. Se activa nada más pues un atributo por ronda. Después
procedemos con la fase de mercado. Ahora los jugadores tienen oportunidad de comprar las cartas disponibles en el mercado. El orden para elegir se determina por el valor de su carta de iniciativa. El jugador que tenga la carta de iniciativa más baja inicia y se continúa en orden ascendente. Para adquirir las cartas se debe pagar el costo indicado en cada carta. Es decir, un jugador aquí tomó la 1, yo tomé la carta de iniciativa 2, pues el primero que va a elegir una carta de mercado es este porque tiene la iniciativa más baja y después iría yo. Hay 4 tipos de cartas de mercado. Armadura. Estas cartas te dan estrellas de reputación de acuerdo al número de cartas del mismo tipo de armadura que tengas al final del juego. Hay armaduras de metal, hay unas de cuero y hay otras que se llaman místicas, que son como de magos. De armaduras se llama capucha mística. Entonces, entre más tengas del mismo tipo, pues más estrellas de reputación te van a dar al final del juego. Hay otro tipo de cartas que se llaman armas. Hay armas que proporcionan mejoras o habilidades que se mantienen durante toda la partida. Hay armas que requieren una mano y hay armas que requieren las 2 manos. Aquí te lo va a indicar la carta. Siempre considerar que máximo puedes tener un arma que ocupe 2 manos o 2 armas que ocupen una mano cada carta. Si al adquirir nuevas cartas de armas sobrepasas pues tu capacidad de manos, puedes descartar la carta recién adquirida o alguna otra siempre y cuando te quedes con cartas que no te ocupen más de 2 manos. Las cartas que ganas pues las vas a acomodar a un lado de tu tablero. Vienen aquí sus espacios marcados. Las armas aquí, armaduras de este lado, los rasgos aquí abajo y habilidades aquí. Las habilidades son cartas que se pueden utilizar desde el mismo momento en las que se compran y otorgan habilidades especiales, pero para detonar su efecto es necesario mover tu marcador sobre tu carta de alineamiento en la dirección de la flecha de la carta. Si no puedes mover tu marcador en la dirección indicada en la carta, entonces no se puede utilizar la habilidad. Después de usarse la habilidad, el jugador gira la carta para indicar que ya se usó y no podrá volver a usarse hasta que se refresque. Adelante, vamos a ver cómo se refresca. Pero, por ejemplo, esta es una carta de habilidad. Pago el dinero, todos siempre acuérdense pagar el dinero. La pongo aquí y aquí me indica dónde tengo que mover mi marcador para poder utilizar la habilidad. Esta te dice, antes de la fase de dados, intercambia una de tus cartas de rasgo por una carta de rasgo del mercado. Y una vez que la utilizo, la pongo de lado para indicar que ya es usada. Las cartas de rasgo otorgan estrellas de reputación al final de la partida, siempre y cuando se cumplan las condiciones indicadas en la carta. Hay cartas de rasgos que también pueden mover el marcador de la carta de alineamiento, en caso de ser posible. Siempre debe moverse tu marcador en la dirección indicada por la carta. De todos los tipos de carta, excepto la carta de armas, puedes tener el número de cartas que desees. Entonces, esta de rasgo, pues la compro y aquí me va a indicar las estrellas que me dan y la condición. Entonces, como decíamos, al adquirir las cartas las debes de colocar en su espacio correspondiente a un lado del tablero. También puede ser que no puedas o no quieras comprar alguna carta del mercado. En ese caso debes descartar una de las cartas y en cambio recibirás 2 monedas de la reserva. Al finalizar tu acción de mercado, debes regresar la carta de iniciativa al centro de la mesa. Entonces aquí estaban al principio estas 3. Digamos que no puedo comprar una. La descarto, se va a una pila de descarte, obtengo 2 monedas, va el otro jugador, toma una carta, también la lleva a su tablero, la descarta para monedas y la carta que sobre pues se va a ir del juego.
Después de la fase de mercado va la fase final, que es básicamente prepararnos para la siguiente ronda. Se descartan las fichas de carisma que no se utilizaron en la ronda. Cada jugador puede refrescar una carta de habilidad. Se da la vuelta, como decíamos aquí, las habilidades se dan la vuelta o están usadas. Aquí se refrescan en esta fase. Se regresan los dados sobrantes a la bolsa de dados y descartas las cartas sobrantes del mercado. Entonces, aquí otro jugador eligió esta, entonces esta nadie lo eligió. Dado se regresa. Y se rellena el mercado con nuevas cartas. Vamos a poner 3 cartas más. El jugador coloca oro sobre las cartas de iniciativa de en medio y que lo requieran. Entonces recuerden que tenemos aquí siempre las iniciativas, se regresaron anteriormente. Entonces el jugador que todavía es el jugador inicial, pues tiene que poner una de oro porque aquí te indica una de oro. Si ya tuviera esta una de oro porque nadie la tomó en ese turno, pues ya no pones más oro. Una carta de iniciativa jamás puede tener más de un oro. Y por último, en esta fase, el jugador inicial pasa la bolsa de dados al jugador de la izquierda, que se convertirá en el nuevo jugador inicial de la ronda. Recapitulando, la secuencia de cada ronda es la siguiente. El jugador inicial tira dados y los coloca en orden sobre las cartas de iniciativa. En este ejemplo son 3 dados, los tiro, los coloco en orden ascendente. En orden de turno, los jugadores eligen carta de iniciativa, se llevan la carta, el dado y pues el dinero en caso de existir. Colocan después el dado en alguna fila de atributo y llevan a cabo la acción correspondiente que se denota. Esto también, la acción es opcional por si no quieres, ¿no? Entonces aquí pues lo coloco y llevo a cabo la acción de destreza. En orden de iniciativa, después se compra una carta de mercado. Recuerden que previamente ya se llenó, siempre hay, en este caso de 2 jugadores, 3 cartas de mercado llenas. Y se compra alguna, o en su lugar se descarta y se dan 2 oros al jugador. Por último, se prepara la partida para la siguiente ronda, devolviendo las fichas de carisma que se llegaron a ganar y no se utilizaron, refrescando una única carta de habilidad, devuelve los dados no utilizados a la bolsa, descarta pues las cartas sobrantes de mercado, roba nuevas cartas de mercado, se ponen, se colocan, añade a oros a las cartas de iniciativa que así lo requieran y pasa la bolsa al jugador de la izquierda. La partida llegará a su final cuando ya estén colocados los 18 dados en tu hoja de personaje y se procede a la puntuación final. Para ello se revisan los atributos conseguidos de acuerdo a la carta de clase. Las cartas de clase, recordar que pues hay que sumar los valores de los dados. No olvides sumar o restar los valores que dan la hoja de personajes a los atributos, y también algunas cartas de armas te suman los dados. Entonces, por ejemplo, te dice, en fuerza tienes que tener un valor que va entre 16 y 17. Digamos que estos ya están aquí llenos. Entonces sumo mis dados, 5 más 5 más 6 son 16. Aquí no hay ninguna bonificación ni ninguna penalización. Entonces tengo 16, perfecto. Aquí me dice que tengo que tener un valor 16, 17, me da 2 estrellas. Ajá. Otro ejemplo aquí te dice, en destreza un valor de 17 exacto. No puedes ni tener ni más ni menos. Pues en este caso tuve 10, pues no lo tuve, no obtengo pues este premio. En la siguiente me dice 18 más. Entonces aquí en Constitución mínimo tengo que tener un valor de 18. ¿Por qué dice más? Porque recuerden que hay pues ciertos bonos que te pueden dar más puntos.
Entonces así vas a ir pues atributo, fila de atributo por atributo, sumando los dados y verificando pues si alcanzaste la condición para ganar las estrellas. Después recuerda o te vas a sumar puntos de acuerdo a cada dado del mismo color de tu clase. Recuerden que mi clase son dados rojos, entonces aquí en este ejemplo yo tuve 2 dados rojos, pues son 2 puntos. Si hubiera obtenido 3 dados rojos, pues son 3 estrellas de reputación. Después procedemos a revisar o procedes a revisar tu posición final en tu carta de lineamiento y sumar o restar las estrellas de reputación indicadas. También es posible que no obtengas nada. Es decir, si aquí terminé en el justo que dice que en este espacio me da 3 puntos, pues me sumo 3 puntos. Recuerden que su hojas de ayuda les sirve justamente para ir pues, sumando las estrellas de reputación que van ganando. ¿Okay? También el alineamiento puede ser que haya quedado en este espacio de hasta abajo, que es malvado y caótico, y pues como mi perfil es justo, pues me va a penalizar con menos 3 estrellas. También ganas estrellas de acuerdo a tu carta de trasfondo. Se verifica si los dados colocados en tu hoja de personaje coinciden en posición y color a lo mostrado en la carta. Entonces, por ejemplo, en esta carta de trasfondo te dice en el atributo de fuerza que en el tercer espacio tiene que haber un dado negro. Si hay dado negro, pues ya llevas lo que es una coincidencia. Después te dice que en la de destreza tienes que tener en la tercera posición un dado azul. Y así vas a ir uno por uno verificando si hubo la coincidencia de los dados. Obviamente en el juego pues tú vas a tratar de acomodar los dados en esas posiciones para que haya la mayor cantidad de coincidencias. Si hay 2, 3 coincidencias, ganas una estrella. De 4 a 5 coincidencias, 3 estrellas. Y lo mejor es que todos coincidan, las 6 dados coincidan para ganar 6 puntos. Después, por cada lote de armaduras del mismo tipo, se ganan estrellas. Entre más cartas del mismo tipo pues tengas, más estrellas vas a ganar. También puede haber puntos extras de acuerdo al color de tu clase, ¿no? Te dice, si tienes una carta de este tipo de armadura mística, 1 punto. Si tienes 2 cartas, 3 puntos. Y si tienes 3 cartas de este mismo tipo, 6 puntos. Pero adicional, vas a ganar una estrella si es que tu dado de tu color son los verdes o azules. Si es que los dados de tu clase pues corresponden al verde o azul. Y por último, vas a ganar o sumar puntos de carta de rasgo. Recuerda que las cartas de rasgo te van a dar puntos, pero la mayoría de las veces va a haber condiciones. Por ejemplo, esta es una de rasgo, pero esta sí al comprarla, que es muy cara, son 7 monedas, te da 3 estrellas, ¿no? 3 estrellas de reputación de forma inmediata. Pero hay muchas otras que te dan una condición. Aquí dice, gana 2 estrellas por cada carta de arma que tengas. Entonces, entre más cartas de armas tengas, pues ganas 2, ¿no? Aunque recuerda que las armas están muchas veces condicionados por las manos, pero son 2 estrellas por cada carta, es muy buenas. Y así pues terminas de contar o la puntuación final del juego. De cualquier forma, aquí en el tablero viene indicado claramente los pasos de la puntuación para que no se te vaya ninguno. Entonces pues así terminamos con la explicación de Roll Player. Esperemos pues haya sido muy útil y de su agrado lo que es el video. Por favor, no olviden de suscribirse para recibir notificaciones de nuevos tutoriales. Agradecemos mucho pues haberse quedado hasta el final de este video y mándenos sus comentarios, likes, cualquier comentario, pues con gusto lo contestamos. Muchas gracias.